Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bien. están todos? Estamos en una nueva entrevista del concurso Felifa La Luminosa por esta publicación de un fotolibro de algunos de los que estamos conociendo en estas charlas. Hoy estamos con Natain o Natalia Hein, que es esta fotógrafa maravillosa que pasamos a conocer. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, todo bien. Gracias por la entrevista y el momento. No, un placer ver tu trabajo y bueno, este concurso que estaría buenísimo que ganen todos, porque por lo que venimos viendo son uno mejor que el otro. Y bueno, contanos un poco del tuyo, yo empiezo a compartir pantalla, así ya nos sumergimos en tu trabajo. Aquí tenemos, ahí está. Bueno, Lurraldeac Territorias es un trabajo que gira en torno a un grupo de mujeres que son todas mujeres vascas de la zona rural de Goierri y Urola Garaya, de la zona, digamos, como de los Pirineos hacia adentro, sería. Ujú, Y esta edición surge de una residencia artística, una residencia Patrim, en la que fui seleccionada para hacer un trabajo, que si bien la propuesta que yo hice en el Museo Igartubeit y demás fue otra, después me quedaron todas las entrevistas que yo le había hecho a este grupo de mujeres que seleccioné de diferentes edades, de diferentes relaciones con el territorio, me quedaron ahí macerando, ¿no? mm, Yo tengo como un método de trabajo que es bastante etnográfico y bueno, había una particularidad en este territorio que era el caserío, que es como una gran casona productiva, en donde todo lo que se genera, la producción, en este caso, por ejemplo, Igartubeti era producción de sidra, pero tenían los animales adentro, ¿no? Como toda esa gran casona es una casona productiva en donde en un pequeño lugar vive la familia, digamos, ¿no? qué Pero todo lindo. sucede ahí adentro. Entonces, hablando, yendo a los caseríos y yendo a hablar con cada una de estas mujeres, siempre empezaba a salir un tema que era el de las brujas, que Ujú. es un tema bastante recurrente, sobre todo en esta zona, y claro, ellas todo el tiempo hacían el hincapié. Y que de alguna manera sentían que eso se había perdido y Perdón, se nos que ellas cortó un estaban, segundito, sí, se nos cortó un segundito. Esto, si sí. podés repetir esto último que dijiste. Sí, que ellas hablaban mucho de las brujas como que justamente eran mujeres que eran médicas, científicas, conocedoras muy bien del territorio, que sabían dialogar con la naturaleza, que sabían qué significaba cada una de las señales que la naturaleza emanaba, y que de alguna manera eso se fue perdiendo y hay una intención de recuperarlo. Lo que pasa es que es un conocimiento que pasa de generación en generación y hay un trabajo colectivo muy fuerte también. Y siempre cuento que, por ejemplo, una de las mujeres, porque cada caserío tiene su especialidad, hay un caserío que se especializa en pan, ¿no? Hacen el pan, la producción de pan de punta a punta, es todo orgánico y tradicional, ¿no? No hay máquinas con las que se hace el proceso. Entonces, bueno, esta mujer en particular que Acá amasa el estamos. pan, que es lo que estamos viendo, siempre me decía, o sea, el amasado de pan implica una relación con el clima, una relación con lo que sucede en ese día, con el tipo de harina que logramos hacer, porque no siempre lo hacemos de la misma manera, porque la atmósfera no está siempre igual. Entonces ella siempre decía que le preguntaba al pan como,
a ver, ¿cómo te voy a tratar hoy? ¿No? Como que Qué lindo. cada pan era una experiencia única y un diálogo también, como que el diálogo con la naturaleza no simplemente es como, bueno, veo las hormigas caminando, y quiere decir, Claro. ¿no? Que va a llover, sino en todo el proceso, incluso en la producción de alimentos. Y, y bueno, entonces me había quedado con esas atmósferas, con esos relatos Estos y tenía calderos muchas que ganas. vemos ahí. ¿Cómo? Encontraste un caldero. Un caldero total. Sí, Eso se, dentro del caserío, ¿no? Esa es la cocina que aparte las paredes están todas marcadas por el hollín, porque se cocinaba dentro, obviamente. Em, y eso es como poder recuperar toda esa información de alguna manera con la cadencia de los relatos de estas mujeres, ¿no? Como cierta nostalgia, cierta añoranza de la información que circulaba entre mujeres que quizás ya no circula de la misma manera, pero con una búsqueda de recuperarlo. Em, ejercicios con el aliento, lo que estábamos viendo antes es Mari Carmen, que hace ejercicios con el aliento y se conecta de esa manera, se llama así, ¿no? Como, mm, no son ejercicios de respiración, sino que le decía como del aliento. Y, y la búsqueda de conformar con todo esto una cartografía sensible de las mujeres, que de ahí había nacido puntualmente, ¿no? De sacar esta etiqueta de las mujeres vascas son de tal manera, sino que bueno, son mujeres y cada una tiene su historia y cómo se arma ese entramado, el diálogo de ellas con sus recuerdos, sus infancias, entre ellas también, con el territorio. Y bueno, ahí yo lo cerré eh, como que ellas son mujeres con historia y lo demás monte de tus creencias, ¿no? eso. Como que ellas son el territorio, tal cual. Porque, bueno, el monte es algo muy importante, en el monte sucede todo, sucede la vida y sucede la muerte, van a hacer el picnic con la familia, pero también entierran a sus seres queridos. Entonces el monte, en la mitología vasca también aparece la Mari, que es como la montaña o eso que, ¿no? Que hay que escalar y llegar a la cima, pero que también es como nuestra Pachamama. Claro, Entonces, allá fabuloso. es una figura más femenina. Claro, y muy interesante. Vos sos de origen de Bahía Blanca y ¿tenés alguna relación con este territorio o fue una casualidad? Es una cultura que siempre me llamó la atención. Mm, Eh, Mi abuela dice que es vasca, incomprobable. No sabemos. está bien, ese No lo autopercibe sabemos. vasca. Todo es un constructo, partimos de la base. Claro, No, no lo sé, la realidad es que no lo sé, pero sí que me llamó la atención y de hecho hablándolo en clínicas y demás, aparece como una búsqueda de recorrer la historia personal, pero realmente en su momento lo sentí más como una búsqueda de trabajar colectivamente con mujeres, ¿no? Como claro, dejar abierta la obra a las necesidades y de las mujeres, ¿no? Porque en la residencia terminé haciendo retratos que ni siquiera quería yo ir por ese camino, pero sentí que ellas necesitaban verse, ¿no? Entonces fui por ese lado. Y con el fotolibro me di el gusto, digamos, de ir por el camino que más me interesaba y hacer ese recorrido más sensorial, no tanto individual de cada una de las mujeres, sino lo que colectivamente estaba ahí vivo, ¿no? En el claro. ambiente. Hacer tu propia lectura y tus propios intereses dentro de esta historia, ¿no? Que uno termina siempre haciendo Exacto. eso, ¿no? Ujú, Eh, exacto. ¿Y cómo se inserta con otros trabajos tuyos? ¿Dialoga con otros trabajos? ¿Dialoga con tus inquietudes personales? ¿Cómo? Sí, dialoga con otros trabajos. Yo trabajo siempre mucho desde los cinco sentidos. Hay otros trabajos que quizás parten mucho más desde los sonidos. Este tenía todos los sentidos puestos, obviamente porque también
yo buscaba que ellas me dieran como esos sonidos o que me dieran esas texturas, inclusive en diálogo con el territorio, obviamente. Pero sí, dialoga de otras maneras. Tengo una obra que se llama Daños Irreparables. Daños Irreparables trabaja también sobre las mujeres y esta cuestión del dolor, que más allá de toda lucha y que celebramos esa lucha, ¿no? Hay ciertas marcas y ciertas huellas que ya está, que quedan para siempre, que no se pueden, ¿no? Como reparar. Claro. Y esa la trabajé en base a sonidos y en base a música, ¿no? Trabajo con bancos de música y sonidos que lo que hago es buscar por palabras clave sensaciones que a mí me genera, como ese dolor o y tratar de recuperar cómo se siente, Claro. y ver cómo ese sonido lo paso a cómo se pasa a imagen, digamos. Eh, y después, bueno, con otras sí he trabajado más en otros sentidos, pero sí, hace ya bastante que vengo trabajando con las mujeres, con un Sí, marco teórico también como muy de Rita Segato y Foucault, que lo traigo claro. bastante también por el entramado histórico de poder, pero Y estas sí, sabidurías femeninas, sabidurías tan diferentes, ¿no? Eh, sí. que ponerlas en imágenes es como, bueno, un paso. Sí, 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 sobre todo esto, ¿no? Como desmantelar toda etiqueta, ir en contra de esto es así, sino que me gusta trabajar mucho con la pregunta y dejar el camino abierto para que cada mujer se exprese de la manera en la que le salga, pueda, quiera, desee, y trabajar con eso como material sensible. ¿No? No tengo ningún interés en decir esto es así o las mujeres vascas no son esto, son lo otro, sino justamente de alguna manera narrar una reflexión y que abra nuevas preguntas. ¿No? Es Es eso. como que hacemos loas a la pregunta, básicamente. Genial, genial. Natalia, mil gracias. Muy interesante tus territorias y este recorrido que nos llevaste y gracias por plasmarlo. Así que, bueno, todo el éxito en este concurso y en lo que venga. Muchas gracias, gracias Pablo. Gracias, un placer. Beso grande. Un placer, adiós.